Largo de aquí, escoria. Este no es lugar para gentuza como tú. Das asco. La voz del guardia de seguridad, Ricardo, era tan afilada y gélida como el viento que cortaba la piel en aquella mañana cruel. Plantado frente a la puerta de servicio del imponente edificio del Grupo Vértice, su mirada destilaba un desprecio venenoso hacia el hombre de ropas raídas que solo buscaba un rincón donde resguardarse. Aquel hombre, Alejandro, sintió las palabras como un golpe físico, una humillación que calaba más hondo que el frío en sus huesos. Ricardo, deleitándose con el miedo y la confusión en los ojos del mendigo, lo empujó con una brutalidad innecesaria. El cuerpo de Alejandro cayó con un sonido sordo sobre el cemento ante la sonrisa burlona de dos empleados que pasaban indiferentes. «¡He dicho que te vayas, basura!», gritó Ricardo, hinchado de un poder mezquino. Lo que su ciega soberbia le impedía ver era que aquel hombre en el suelo no era un despojo, sino el dueño silencioso de todo el imperio que juraba proteger. Y aquel acto de crueldad acababa de sellar su destino. Si crees que nadie debería ser juzgado por su apariencia, dale a me gusta y quédate para ver cómo la justicia pone a cada uno en su lugar. Con el cuerpo dolorido, Alejandro se refugió en un banco de piedra, sintiendo cómo el frío del cemento se filtraba a través de sus ropas gastadas. La palabra basura era un eco venenoso en su mente, no por el insulto en sí, sino por el recuerdo de viejas heridas, de una vida pasada donde el desprecio era su pan de cada día. Sentía una impotencia aplastante, no por su disfraz, sino por ver la crueldad anidada en el corazón de su propio imperio. Sus pensamientos viajaron hacia su hermana, hacia la cama de hospital que su fortuna pagaba en secreto, el verdadero motor de aquel arriesgado experimento social. ¿De qué servía todo su poder si no podía extirpar la podredumbre del alma humana? A lo lejos, sin que él lo notara, una figura discreta observaba desde una ventana del piso más alto, registrando cada detalle de la dolorosa prueba a la que su jefe se estaba sometiendo voluntariamente. Con el corazón encogido por una mezcla de gratitud y dolor, Alejandro sostuvo la taza de café caliente entre sus manos, sintiendo cómo el calor se filtraba en sus dedos entumecidos. No era el café lo que lo reconfortaba, sino el gesto. Aquella joven, Sofía, había arriesgado la ira de un superior, la burla de sus compañeros y quizás hasta su propio empleo, por un acto de pura y desinteresada compasión. En sus ojos cansados, él no vio lástima, sino un reconocimiento fundamental de humanidad. En ese instante, su experimento social dejó de ser una simple prueba para medir la corrupción moral de su empresa. Se transformó en una misión para encontrar y elevar a los justos. El Grupo Vértice se dio cuenta con una claridad aplastante. No valía nada si sus cimientos no estaban construidos sobre personas como ella. Aquel humilde café se convirtió en un pacto silencioso, una promesa de que la bondad no pasaría desapercibida ni quedaría sin recompensa. La balanza de la justicia, invisible para todos, acababa de inclinarse drásticamente. Sofía, por su parte, sentía un nudo de ansiedad en el estómago mientras observaba al hombre dar un sorbo al café. La mirada de Ricardo, el guardia, había sido una daga de hielo clavada en su espalda mientras se acercaba al mendigo. Sabía que su acción tendría consecuencias. Ricardo era un hombre mezquino que disfrutaba de su minúsculo poder y no toleraba que nadie desafiara su autoridad, ni siquiera con un acto de piedad. Pero al ver la forma en que aquel hombre había caído, la humillación grabada en su rostro silencioso, algo dentro de ella se había revelado. Estaba cansada de la crueldad casual, del desprecio con el que los poderosos trataban a los invisibles. Quizás perdería su trabajo, un trabajo que necesitaba desesperadamente para pagar sus estudios de enfermería, pero su conciencia no le habría permitido marcharse y dejar a aquel hombre tiritando en el frío, con el alma tan herida como el cuerpo. Lo que ella no sabía era que su pequeño acto de rebeldía no le costaría el futuro, sino que estaba a punto de reescribirlo por completo. Alejandro la miró con una intensidad que la desconcertó. «¿Por qué lo has hecho?», preguntó, su voz suave pero penetrante, desprovista del acento áspero que uno esperaría de un hombre de la calle.
Sofía se encogió de hombros, desviando la mirada hacia el imponente edificio. Porque nadie merece ser tratado como si no fuera nada. Porque mi madre me enseñó que la dignidad no se viste con trajes caros, se lleva en el corazón. Las palabras salieron de su boca con una sencillez y una convicción que golpearon a Alejandro con la fuerza de una revelación. En un mundo de ejecutivos que hablaban de valores corporativos en salas de juntas esterilizadas, esta joven limpiadora, con sus manos agrietadas por el trabajo duro, acababa de definir la misión de su empresa mejor que cualquier consultor de millones de dólares. Él asintió lentamente, memorizando su rostro, su nombre, su espíritu. El juego había cambiado. Ya no se trataba de podar las ramas podridas, sino de asegurarse de que el árbol entero se nutriera de raíces como las de Sofía. Desde su puesto junto a la puerta, Ricardo observaba la escena con una mueca de puro desdén. Su mente retorcida no procesaba la compasión, solo veía una insubordinación flagrante. La limpiadora, esa insignificante pieza del engranaje, estaba fraternizando con la escoria que él acababa de expulsar. Para él, era una traición, una afrenta a su autoridad. Su bondad era, a sus ojos, una debilidad repugnante, una mancha en la impecable fachada del grupo Vértice que él se enorgullecía de proteger. Sintió una oleada de ira fría y calculadora. Esa chica aprendería la lección. Aprendería que en ese edificio las reglas las ponía él, y la primera regla era mantener a la basura en su lugar, lejos de la gente decente. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios mientras planeaba la reprimenda que le daría. No tenía ni la más remota idea de que la cámara de seguridad sobre su cabeza estaba grabando no solo sus acciones, sino también la malicia que se reflejaba en su rostro. En cuanto a Alejandro, con un último gesto de agradecimiento se alejó cojeando por la calle. Ricardo vio su oportunidad. Se movió con la rapidez de un depredador, interceptando a Sofía cuando intentaba volver discretamente a sus labores. «Así que te gusta codearte con la basura, ¿eh?», siseó, su voz baja y amenazante, asegurándose de que nadie más pudiera oírlo. La acorraló contra una pared, su corpulencia bloqueándole la salida. «Quizás crees que eres una santa, pero aquí dentro solo eres una limpiadora. Y las limpiadoras obedecen. Lo que has hecho es una vergüenza. Has contaminado la entrada de la empresa». El miedo helado se apoderó de Sofía, pero se mantuvo firme, levantando la barbilla. «Solo le di un café a un hombre que tenía frío», respondió ella, su voz temblando ligeramente a pesar de su valentía. La respuesta solo enfureció más a Ricardo. «¿Un hombre?», se burló él, su aliento fétido golpeando el rostro de la joven. «Eso no era un hombre, era un parásito, y tú, al ayudarlo, te conviertes en lo mismo. Que sea la última vez que te veo desafiar mis órdenes. Estás en mi lista, Sofía. Un paso en falso, uno solo, y te aseguro que estarás en la calle, rogando como él». La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y venenosa. Ricardo se deleitó con el terror que vio en los ojos de ella, una victoria mezquina que alimentaba su ego marchito. Se dio la vuelta y se alejó pavoneándose, convencido de que había restablecido el orden, de que había aplastado aquella pequeña chispa de rebelión. Aquel era el error que sellaría su destino. No solo había sido cruel con un desconocido, sino que ahora había amenazado a la única persona que había demostrado tener un alma en aquel desierto de ambición. Sofía se quedó apoyada contra la pared, tratando de controlar los temblores de su cuerpo. El miedo era real y paralizante. Necesitaba ese trabajo más que nada. Pero bajo el miedo, una capa de indignación se solidificaba en su interior. La injusticia era tan flagrante, tan abrumadora, que casi la ahogaba. ¿En qué clase de mundo vivían, donde un acto de bondad era castigado y la crueldad era recompensada con un uniforme y una falsa sensación de poder? Se secó una lágrima de rabia y volvió a su carrito de limpieza, con la determinación ardiendo en su pecho. No se dejaría intimidar. Seguiría haciendo su trabajo con la misma dignidad de siempre, sin importar las amenazas de aquel hombre despreciable. Su entereza moral, forjada en la adversidad,
Era un escudo que la arrogancia de Ricardo no podía penetrar. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en el ático de un lujoso rascacielos con vistas a toda la ciudad, Alejandro se quitaba su disfraz. Las ropas raídas cayeron al suelo, revelando a un hombre cuya postura y mirada denotaban un poder tranquilo y absoluto. Se sirvió un vaso de agua, observando el reflejo en el cristal. El rostro que le devolvía la mirada no era el de un mendigo derrotado, sino el de un estratega que acababa de confirmar todas sus sospechas y encontrar una nueva dirección. Su asistente personal, Marcos, un hombre discreto y eficiente, entró en la habitación en silencio. ¿Tenemos todo lo que necesita, señor Valdés?, preguntó. Alejandro se giró y en sus ojos había una tormenta de acero. Tenemos más que suficiente, Marcos. Tenemos la podredumbre y tenemos la cura. En la pantalla de una tableta, la grabación de seguridad mostraba en bucle la amenaza de Ricardo a Sofía. La ira que sintió Alejandro no era caliente y explosiva, sino fría, precisa y letal. La humillación que él había sufrido era una cosa, una parte calculada de su plan. Pero ver a aquel matón acorralando a una joven inocente por un acto de pura decencia, eso era imperdonable. Aquello trascendía una simple falta de profesionalidad. Era una manifestación de la oscuridad que él juró erradicar de su compañía. La decisión que había estado madurando en su mente se cristalizó en ese mismo instante, convirtiéndose en un plan de acción irreversible. No habría una simple reprimenda. No habría un despido silencioso. Habría una lección. Una lección pública, dramática e inolvidable, que sacudiría los cimientos del Grupo Vértice y recordaría a todos, desde el Consejo de Administración hasta el último empleado, cuál era el verdadero capital de esa empresa. Marcos, dijo Alejandro, su voz tranquila pero cargada de una autoridad inquebrantable. Convoca una reunión de emergencia con toda la junta directiva y los jefes de departamento para esta tarde. Quiero a todo el mundo en la sala principal del piso 50, sin excepciones. Marcos asintió, ya tecleando en su dispositivo. Por supuesto, señor. ¿Algún punto específico para la agenda? Alejandro caminó hacia el enorme ventanal, contemplando el edificio del Grupo Vértice que se erigía como un gigante de cristal en la distancia. El único punto en la agenda, respondió sin volverse, es una reestructuración de personal y una lección sobre el verdadero valor. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras llenara la habitación. Y asegúrate de que el jefe de seguridad, Ricardo, reciba una invitación personal. Dile que es para una condecoración por su vigilancia ejemplar. La ironía en sus palabras era tan afilada como un bisturí. Marcos permitió que una leve sonrisa se dibujara en su rostro antes de volver a su expresión profesional. Entendía perfectamente la estrategia de su jefe. El escenario estaba siendo meticulosamente preparado para una obra de teatro cuyo acto final sería devastador. Mientras Marcos se retiraba para ejecutar las órdenes, Alejandro continuó observando su imperio. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también una oleada de energía. Durante años se había mantenido en las sombras, un fantasma multimillonario que movía los hilos a distancia. Pero la podredumbre solo podía extirparse desde dentro, con una intervención directa y contundente. El tiempo del anonimato había terminado. Estaba a punto de presentarse ante su empresa, y su llegada sería como un relámpago que purificaría el aire o incendiaría el bosque. Ricardo, por su parte, recibió la noticia de su condecoración con un júbilo arrogante que casi lo hizo estallar de orgullo. Lo sabía. Su firmeza, su dedicación para mantener la imagen impecable de la empresa, finalmente estaba siendo reconocida por los altos mandos. La noticia se extendió como la pólvora entre el personal de seguridad y administrativo, y Ricardo se pavoneó por los pasillos, aceptando felicitaciones anticipadas con una falsa modestia que apenas ocultaba su soberbia. En su mente ya se veía con un nuevo cargo, un mejor sueldo, el respeto que sentía que merecía. Se imaginó la cara de envidia de sus compañeros, y sobre todo,
la cara de terror de la pequeña limpiadora cuando se enterara de su ascenso. La justicia, pensó con una sonrisa torcida, era para los fuertes. Pasó el resto de la mañana planeando su discurso de aceptación, puliendo sus zapatos hasta que reflejaron su rostro engreído y asegurándose de que su uniforme estuviera impecable. Se sentía invencible, la encarnación del orden y la disciplina. La humillación del mendigo por la mañana y la intimidación a la limpiadora no eran para él actos de crueldad, sino pruebas de su competencia, demostraciones de que él era el hombre adecuado para proteger los intereses del grupo Vértice. Lo que su mente limitada no podía concebir era que no estaba siendo llamado para recibir una medalla, sino para ser el protagonista de una ejecución pública. Cada paso que daba hacia la sala de juntas del piso 50 era un paso hacia el abismo que él mismo había cavado con su propia malicia. La tensión en el edificio era palpable, aunque por razones completamente distintas a las que Ricardo imaginaba. Los directores y jefes de departamento susurraban en los pasillos, desconcertados por la repentina y misteriosa reunión convocada por el fundador, una figura casi mítica a la que nadie había visto en persona. El aire estaba cargado de especulación y nerviosismo. ¿Una adquisición? ¿Una quiebra? ¿Un cambio radical en la dirección? Nadie lo sabía. Y en medio de toda esa incertidumbre, un guardia de seguridad caminaba con paso firme hacia el ascensor ejecutivo, hinchado de un orgullo que precedía a la más espectacular de las caídas. El juego estaba en marcha, las piezas estaban en su sitio, y el rey, hasta ahora oculto, estaba a punto de hacer su jugada maestra. Mientras el ascensor ascendía silenciosamente, Ricardo ensayaba su sonrisa más digna en el reflejo de las puertas de metal. Se imaginaba el apretón de manos, las palabras de elogio, el aplauso de los ejecutivos más importantes de la empresa. Sentía que había llegado a la cima del mundo, un mundo que él había ayudado a mantener limpio y ordenado, libre de indeseables. No sabía que, en la misma sala a la que se dirigía, el hombre al que había llamado basura estaba revisando una última vez las grabaciones que pondrían fin a su carrera y a su reputación de la forma más aplastante posible. Ricardo se estaba vistiendo para su coronación, sin saber que en realidad estaba anudando la soga para su propia ejecución. La justicia, a menudo silenciosa, estaba a punto de gritar con la fuerza de un trueno. La sala de juntas del piso 50 era un santuario de poder silencioso. El aire, filtrado y a una temperatura perfecta, vibraba con una tensión inusual. Alrededor de una mesa de caoba que parecía un espejo oscuro, se sentaban los directivos más importantes del grupo Vértice, hombres y mujeres acostumbrados a mover millones con una sola firma, ahora reducidos a una ansiedad casi infantil. Cuchicheaban entre ellos, lanzando teorías sobre aquella convocatoria de emergencia. La figura del fundador, don Alejandro Valdés, era una leyenda, un fantasma que dirigía su imperio desde una reclusión autoimpuesta durante años. Su repentina decisión de aparecer en persona era un evento sísmico, y nadie sabía si venía a anunciar una nueva era dorada o a demoler el templo que ellos mismos habitaban. En medio de esta atmósfera cargada, la puerta se abrió y un asistente anunció la llegada del jefe de seguridad, Ricardo, para recibir su supuesta condecoración. Ricardo entró en la sala con una confianza que rozaba la insolencia. Cada paso sobre la alfombra de lana virgen era una afirmación de su propio valor. Sus zapatos, pulidos hasta brillar como obsidiana, no hacían ruido, pero su ego resonaba en cada rincón de la estancia. Paseó su mirada por los rostros de los ejecutivos, interpretando su nerviosismo como una señal de respeto hacia la disciplina que él representaba. Se sentía como un general romano a punto de recibir el laurel del César. En su mente ya estaba redactando el correo electrónico para anunciar su ascenso, imaginando la envidia en los ojos de sus subalternos y con un placer especialmente retorcido, visualizando la cara de pánico de Sofía, la limpiadora, cuando se enterase de que su nuevo y todopoderoso supervisor sería el hombre al que había desafiado. La soberbia era un veneno dulce que le nublaba el juicio, impidiéndole ver que no caminaba hacia un podio, sino hacia un cadalso. Entonces, las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron con una solemnidad casi litúrgica.
Un silencio denso y pesado cayó sobre la habitación, absorbiendo todos los murmullos y pensamientos. Una figura se recortó en el umbral, un hombre cuya presencia parecía cambiar la presión del aire. No era un anciano frágil como algunos imaginaban, sino un hombre en la plenitud de su vida, vestido con un traje de corte impecable que hablaba de un poder discreto pero absoluto. Su rostro era el mismo que Ricardo había visto horas antes, curtido y con una mirada profunda, pero ahora, despojado de la suciedad y la desesperación, esos mismos ojos brillaban con una autoridad afilada como el acero. Caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa y con cada paso, el mundo de Ricardo comenzaba a desmoronarse, pieza por pieza, en una cascada de terror silencioso. El color abandonó el rostro de Ricardo tan abruptamente que pareció como si un fantasma le hubiera succionado la vida. Su mandíbula se desencajó, sus labios se separaron en un intento fallido de formar una palabra, un sonido, cualquier cosa que pudiera negar la realidad aplastante que tenía ante sus ojos. El hombre, el mendigo, el dueño. Las tres identidades colisionaron en su cerebro con la fuerza de un accidente de tren, destrozando su arrogancia y dejando al descubierto el pánico más puro y primario. Un sudor frío le brotó en la frente y en la nuca, y sintió cómo sus rodillas se ablandaban, amenazando con ceder. Era una pesadilla hecha realidad, una broma cósmica de una crueldad inimaginable. El hombre al que había llamado escoria y basura era don Alejandro Valdés, la deidad invisible de aquel Olimpo corporativo. Y él, Ricardo, acababa de escupir en la cara a su dios. Un murmullo colectivo, un jadeo ahogado, recorrió la sala mientras los demás directivos conectaban las piezas. La confusión inicial dio paso a una comprensión horrorizada. El experimento, la prueba, la razón de aquella reunión, todo se volvió dolorosamente claro. Observaban a Ricardo, no con compasión, sino con el distanciamiento clínico de quien contempla a un animal atrapado en una trampa mortal. Su humillación pública se convertía en el entretenimiento macabro de la mañana, una lección viviente para todos los presentes. La tensión en la sala se transformó, pasando del nerviosismo a una fascinación temerosa. Todos contenían la respiración, esperando la primera palabra del hombre que había orquestado aquella revelación devastadora, sabiendo que estaban a punto de presenciar una ejecución corporativa en tiempo real. «Buenos días», dijo finalmente don Alejandro, y su voz, tranquila y sin el menor atisbo de ira, fue más aterradora que cualquier grito. Resonó en el silencio absoluto, cada sílaba cargada con el peso de un imperio. Les he convocado a todos hoy para una demostración práctica, una lección sobre el activo más importante y, a menudo, más ignorado de esta empresa, el valor humano. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo, mientras su mirada se clavaba, como dos dagas de hielo, en el rostro pálido y sudoroso de Ricardo. Algunos creen que el valor se mide en cifras, en balances, en la impecable fachada de un edificio. Hoy aprenderán que se equivocan. Con un gesto casi imperceptible de su mano, la pantalla gigante que dominaba la pared a su espalda cobró vida. La imagen era nítida, en alta definición. La entrada de servicio, el viento frío que parecía soplar a través de la pantalla. Y allí estaban ellos, el mendigo indefenso y el guardia henchido de poder. La sala entera observó en un silencio sepulcral la escena que se desarrollaba. El empujón brutal, el sonido sordo del cuerpo de Alejandro golpeando el cemento. Y luego, la voz de Ricardo, amplificada por el sistema de sonido de la sala, llenando cada rincón con su veneno. «¡Largo de aquí, escoria! He dicho que te vayas, basura». Las palabras, despojadas del contexto de la calle y proyectadas en aquel santuario del éxito, sonaron infinitamente más crueles, más viles. Varios ejecutivos se removieron incómodos en sus asientos, incapaces de mirar directamente la cruda exhibición de inhumanidad que se mostraba en nombre de su empresa. Cuando la grabación terminó, la pantalla se quedó en negro, pero la imagen de la humillación permaneció grabada en la retina de todos. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes.
Alejandro se levantó lentamente de su silla, su figura imponente proyectando una sombra sobre la mesa. Se acercó a Ricardo, que temblaba de forma incontrolable, incapaz de levantar la vista del suelo. «Señor Ricardo», continuó don Alejandro, su voz ahora con un filo cortante. «Usted me juzgó por la ropa que vestía. Me vio como algo menos que humano, como un despojo que manchaba la imagen de su preciado edificio. Me sentenció sin juicio y ejecutó su sentencia con un placer sádico». Se inclinó ligeramente, forzando a Ricardo a escuchar cada una de sus palabras. «Usted pronunció una palabra en particular», prosiguió Alejandro, su voz bajando a un susurro letal que, sin embargo, todos en la sala pudieron oír. «Me llamó basura». Dejó que esa palabra flotara en el aire, cargada de todo el peso de la crueldad que contenía. Ricardo emitió un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y súplica. Pero ahora, mirando esta sala, mirándole a usted, me doy cuenta de que la única basura que hay aquí, la única podredumbre que debe ser eliminada de inmediato, es un corazón lleno de odio y arrogancia, escondido bajo un uniforme que debería simbolizar protección y seguridad. La condena fue absoluta, una demolición verbal que dejó a Ricardo sin la más mínima partícula de dignidad a la que aferrarse. En un último y patético intento de salvarse, Ricardo cayó de rodillas. Las lágrimas surcaban su rostro, mezclándose con el sudor del pánico. «Señor Valdés, por favor. Yo no sabía. Yo solo cumplía con mi trabajo. Mantener el orden. Por favor, señor, tengo una familia». Sus excusas eran un balbuceo incoherente, las mismas justificaciones vacías que los tiranos han usado a lo largo de la historia. Su transformación fue completa. El depredador se había convertido en una presa lastimosa, suplicando por la misma piedad que él había negado tan categóricamente. Pero en los ojos de Alejandro no había ni una chispa de compasión, solo la fría resolución de un cirujano extirpando un tumor maligno. La justicia no admitía negociaciones. Alejandro levantó una mano, y el gesto fue suficiente para silenciar el llanto desesperado de Ricardo. Usted no estaba manteniendo el orden, estaba alimentando su ego a costa de la dignidad de otro ser humano. Y aquí, en mi empresa, esa es la única ofensa capital. Se giró hacia el jefe de recursos humanos. Asegúrese de que el señor Ricardo recoja sus efectos personales y sea escoltado fuera del edificio. Inmediatamente. Tu contrato queda rescindido por conducta inaceptable y violación de los valores fundamentales del Grupo Vértice. 2 guardias, antiguos compañeros de Ricardo, entraron en la sala. Lo levantaron por los brazos y él, completamente derrotado, no ofreció resistencia. Mientras lo arrastraban fuera de la sala como un despojo, su humillación final fue completa, pública y devastadora. Pero la lección de don Alejandro no había terminado. Con la atmósfera aún cargada por la ejecución, se dirigió de nuevo a los directivos. Que nadie olvide lo que ha visto hoy. La crueldad es una debilidad, la arrogancia es una ceguera, y el verdadero poder reside en cómo tratamos a aquellos que creemos que no tienen nada que ofrecernos. Hizo una pausa, y su expresión se suavizó por primera vez. Ahora, permítanme mostrarles dónde reside el verdadero capital de esta empresa. Por favor, hagan pasar a Sofía. La joven limpiadora entró en la sala, convocada desde sus tareas, con su uniforme humilde y una expresión de puro terror y confusión en el rostro. Miró a los ejecutivos, al hombre imponente en la cabecera, y su corazón latía con la fuerza de un martillo. Frente a toda la junta directiva, Alejandro relató el pequeño pero inmenso acto de bondad de Sofía. Describió cómo ella, sin esperar nada a cambio y arriesgándose a la ira de su superior, le había ofrecido calor y humanidad cuando él solo había recibido desprecio. Mientras el señor Ricardo veía basura, declaró Alejandro, su voz resonando con una nueva calidez. Sofía vio a un ser humano. Ella no protegió la fachada de un edificio, protegió el alma de esta compañía. Se volvió hacia la joven, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas de incredulidad. Sofía,
Por demostrar un carácter y una integridad que valen más que cualquier balance financiero, el Grupo Vértice se enorgullece de ofrecerle una beca completa para que finalice sus estudios de enfermería sin que tenga que preocuparse por su sustento. El asombro de Sofía era tan grande que apenas podía respirar. Pero Alejandro no había terminado. Además, a partir de hoy, se le ofrecerá un puesto en formación en nuestro Departamento de Recursos Humanos, con un salario que refleje su nuevo cargo. Queremos que nos ayude a construir una cultura empresarial donde la empatía y la dignidad no sean solo palabras en un manual, sino el motor de cada una de nuestras acciones. La revelación fue demasiado para Sofía. Las lágrimas, antes de miedo, ahora fluían libremente, pero eran lágrimas de una alegría tan abrumadora que casi dolía. Era un giro del destino tan radical, tan increíble, que parecía sacado de un sueño. Un ejecutivo, conmovido, comenzó a aplaudir. Pronto, otro se unió, y luego otro, hasta que toda la sala de juntas se llenó con el sonido de un aplauso atronador y sincero. No era un aplauso por obligación, sino una liberación catártica, un reconocimiento unánime de que acababan de presenciar un acto de justicia poética y absoluta. Aplaudían a Sofía, a su bondad inquebrantable. Aplaudían a don Alejandro, a su liderazgo audaz y moral. Y se aplaudían a sí mismos, por ser testigos del renacimiento de su propia empresa, purgada de la podredumbre y bendecida con la promesa de un futuro construido sobre cimientos de verdadera humanidad. Mientras los aplausos continuaban, Alejandro observaba a Sofía, cuyo rostro reflejaba el amanecer de una nueva vida. En ese instante, supo que su arriesgado experimento había valido la pena. La balanza, que se había inclinado peligrosamente hacia la crueldad, había sido restaurada con una fuerza abrumadora. El Grupo Vértice ya no era solo un gigante de cristal y acero, un monumento a la ambición. A partir de ese día, sería un faro, un recordatorio para todos de que el verdadero valor de un imperio no se mide por su altura, sino por la nobleza de las personas que lo sostienen desde abajo, con un simple acto de bondad, como ofrecer una taza de café caliente en una mañana fría. La justicia no solo se había hecho, sino que se había convertido en la nueva ley. En la sombra del Imperio Vértice, donde las decisiones se tomaban en susurros y los destinos se sellaban con tinta invisible, existía una figura que se movía como un fantasma a través de los pasillos de poder. Marcos, el asistente personal de Alejandro Valdés, era un hombre cuyo rostro no registraba emociones y cuya presencia era tan discreta que la mayoría de los empleados ni siquiera conocían su cargo exacto. Para ellos, era solo otra pieza del mobiliario corporativo. Sin embargo, detrás de sus ojos tranquilos y su eficiencia robótica, se escondía el ejecutor de una voluntad de hierro, el guardián de los secretos más profundos del fundador. Desde una oficina oculta, equipada con una pared de monitores que mostraban cada ángulo del edificio, Marcos había sido el director silencioso del experimento de su jefe. No solo había visto la humillación de Alejandro, sino que la había documentado con la precisión de un forense, cada palabra cruel de Ricardo, cada gesto de desprecio, capturado y archivado para el juicio que se avecinaba. Lo que nadie sabía era que el archivo de Ricardo no había empezado esa mañana. Llevaba meses creciendo, alimentado por pequeños actos de tiranía que Marcos había observado y registrado pacientemente. Un breve destello de memoria cruzó la mente de Marcos mientras rebobinaba la grabación del incidente de la mañana. Recordó un incidente de hacía 3 meses. Un joven mensajero, nervioso en su primer día, había derramado accidentalmente un poco de café cerca de la entrada de Ricardo. El guardia, en lugar de ayudar, lo había humillado frente a un grupo de ejecutivos, obligándole a limpiar el suelo con su propia chaqueta mientras se reía de su torpeza. Marcos había guardado esa grabación, como había guardado muchas otras. Entendía la filosofía de don Alejandro. La podredumbre no aparece de la noche a la mañana, crece en la oscuridad, alimentada por la indiferencia y la impunidad. Cada uno de esos archivos era un clavo en el ataúd que él, con una lealtad inquebrantable, estaba construyendo para el jefe de seguridad. Aquella mañana, con el ataque a su jefe,
Ricardo no había cometido su primer pecado. Simplemente había firmado su sentencia de muerte con un acto de crueldad tan flagrante que ya no podía ser ignorado. El momento de la cosecha había llegado. Con el plan final aprobado por Alejandro, Marcos comenzó a moverse. Sus dedos volaron sobre el teclado, enviando una convocatoria de reunión de emergencia que cayó como una bomba en las bandejas de entrada de los directivos del Grupo Vértice. El mensaje era escueto, críptico y no admitía excusas. Reunión obligatoria. Sala de juntas, piso 50, 15:0 hora. Tema: reestructuración de valores fundamentales. Presencia requerida por orden directa de Dem Alejandro Valdés. El uso del nombre completo del fundador, una figura casi mítica que no se había manifestado en años, provocó una onda de choque en toda la cúpula directiva. El pánico y la especulación se extendieron como un incendio forestal. ¿Una venta hostil? ¿Una quiebra inminente? Cada director sintió un escalofrío de terror existencial, revisando mentalmente sus propios actos, preguntándose si habían cometido algún error que hubiera llegado a oídos del fantasma que gobernaba su mundo. Marcos, observando el aumento del tráfico de correos internos a través de sus sistemas, permitió que una sombra de sonrisa se dibujara en sus labios. El miedo era el ablandador perfecto para la lección que estaba por venir. El siguiente paso de su plan requería un toque personal. Imprimió una invitación en papel de alta calidad, con el logo de la empresa grabado en relieve. Se dirigió al puesto de seguridad de la entrada principal, donde Ricardo se pavoneaba, todavía saboreando el poder de su confrontación matutina. Marcos se acercó con su habitual paso silencioso. «Ricardo», dijo con una voz neutra que no revelaba nada. «Una comunicación para usted». Ricardo lo miró de arriba a abajo, con un claro desdén por aquel hombre de traje gris que parecía un simple administrativo. Cogió el sobre con brusquedad, sin siquiera dar las gracias. «A ver qué quiere ahora Recursos Humanos», masculló, abriéndolo con impaciencia. Sus ojos recorrieron las palabras y su rostro se transformó. El desdén fue reemplazado por una incredulidad jubilosa que rápidamente mutó en una arrogancia desbordante. ¿Una condecoración? ¿Por vigilancia ejemplar? En la sala de juntas. Se echó a reír, una risa fuerte y desagradable. Ya era hora de que reconocieran quién mantiene este sitio en orden. Marcos simplemente asintió, su rostro una máscara impasible. «Felicidades», dijo, y en esa única palabra había un universo de ironía helada que Ricardo, en su ceguera, fue completamente incapaz de percibir. Mientras Ricardo difundía la noticia de su inminente triunfo, convirtiéndose en el centro de atención de sus subordinados y de los empleados de bajo nivel que se veían obligados a felicitarle, Sofía continuaba su trabajo en un silencio casi monacal. Empujaba su carrito de limpieza por los pasillos inmaculados, pero su mente era un torbellino de ansiedad. La amenaza de Ricardo pesaba sobre ella como una losa de granito. Cada vez que escuchaba pasos acercándose, su corazón daba un vuelco, esperando una confrontación, el despido que la dejaría sin los medios para perseguir su sueño y mantener a su familia. Sin embargo, bajo el miedo, una extraña calma comenzaba a asentarse. Recordaba la mirada en los ojos del hombre al que había ayudado. No era la mirada vacía de la derrota, sino algo más profundo, una especie de gratitud serena que la había reconfortado. Se aferró a ese recuerdo, a la certeza de que había hecho lo correcto, sin importar las consecuencias. Su conciencia estaba limpia, y en un mundo de superficies brillantes y corazones opacos, esa era su única y verdadera riqueza. En un momento dado, su ruta de limpieza la llevó cerca de la entrada principal. Desde la distancia, pudo ver a Ricardo, rodeado de otros guardias, gesticulando ampliamente, con el pecho hinchado como un gallo de pelea. Oyó fragmentos de su conversación, palabras como «los de arriba», «reconocimiento», «mano dura». Y luego, escuchó su propio nombre, pronunciado con una burla venenosa por uno de los compañeros de Ricardo. «Seguro que la limpiadora esa no estará tan contenta», dijo el otro guardia, y todos rieron.
El sonido de aquella risa fue como un puñetazo en el estómago para Sofía. La injusticia era tan abrumadora, tan descarada, que sintió que el aire le faltaba. Se escondió rápidamente tras una esquina, con lágrimas de rabia e impotencia picándole en los ojos. El mundo parecía un lugar irrevocablemente roto, un lugar donde la crueldad era premiada y la bondad castigada. Lo que no podía saber era que el universo, en ese preciso instante, estaba conspirando para reequilibrar la balanza de una forma tan espectacular que superaría su más loca imaginación. Alejandro, ya ataviado con su traje de poder, observaba la ciudad desde su ático. La transformación era asombrosa. El hombre encorvado y vulnerable había desaparecido, reemplazado por un depredador alfa cuya quietud era más intimidante que cualquier movimiento. Marcos entró en la estancia. Todo está listo, señor Valdés. La junta está reunida. Ricardo está de camino, puliendo su discurso de aceptación. Alejandro no se giró. Sus ojos estaban fijos en el edificio vértice, su creación, su reino. La soberbia es el veneno que un hombre se bebe a sí mismo esperando que muera su enemigo, citó en voz baja. Ricardo se ha envenenado a sí mismo durante años. Hoy solo vamos a certificar la hora de la muerte. Había una finalidad glacial en su voz, la calma de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable y está a punto de ejecutarla sin vacilación ni remordimiento. No sentía placer en lo que iba a hacer, solo una necesidad imperiosa, la misma que siente un jardinero al arrancar de raíz la mala hierba que amenaza con asfixiar a las flores más hermosas de su jardín. La atmósfera en el piso 50 era eléctrica. Los vicepresidentes y directores de departamento, la élite del grupo Vértice, estaban sentados alrededor de la gigantesca mesa de conferencias, sus rostros una mezcla de ansiedad y curiosidad. Intercambiaban miradas nerviosas, tratando de descifrar el enigma de aquella reunión. La puerta se abrió y entró Marcos. Su presencia silenciosa pareció bajar aún más la temperatura de la sala. Se dirigió al podio, conectó un dispositivo a la pantalla principal y realizó una última comprobación. En la pantalla apareció brevemente un mosaico de vídeos, ángulos de cámara de todo el edificio, antes de que Marcos la dejara con el logo del grupo Vértice. Era una demostración sutil pero inequívoca de poder. Lo vemos todo. El mensaje fue recibido. Los cuchicheos cesaron por completo. La sala quedó sumida en un silencio expectante, un vacío a la espera de ser llenado por el trueno. Todos sabían que sus carreras, y quizás el futuro de toda la empresa, pendían del hilo de lo que sucedería en los próximos minutos. Desde su puesto, Marcos repasó mentalmente el plan una última vez. Recordó una conversación con Alejandro años atrás, cuando el plan de infiltrarse en su propia empresa era solo una idea teórica. La gente no revela su verdadero carácter ante sus superiores, Marcos, le había dicho Alejandro. Lo revelan ante aquellos que consideran inferiores. Quiero ver el alma de esta empresa, no su máscara. Marcos había entendido entonces la profundidad de la visión de su jefe. No era un juego ni un capricho de millonario. Era una búsqueda de la verdad, una auditoría moral. Y él, Marcos, había sido elegido como el instrumento de esa búsqueda. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también un orgullo feroz. Estaba sirviendo a un propósito más grande que los meros beneficios trimestrales. Estaba a punto de ayudar a impartir una justicia que reafirmaría los cimientos sobre los que se había construido aquel imperio. Mientras tanto, en el ascensor privado que ascendía hacia el piso 50, Ricardo se ajustaba la corbata, ensayando una sonrisa humilde pero digna en su reflejo. Se sentía en la cima del mundo. Todos esos años de aguantar a empleados desagradecidos, de imponer el orden con mano de hierro, finalmente iban a dar sus frutos. Se imaginó la escena. Don Alejandro Valdés, la leyenda, dándole la mano, quizás incluso un abrazo, mientras los directivos aplaudían su dedicación. Pensó en Sofía, la pequeña e insignificante limpiadora. Quizás, después de su ascenso, la trasladaría al turno de noche en el sótano, solo para recordarle quién mandaba.
Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. El poder era delicioso, y él estaba a punto de darse un festín. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave silbido, revelando el pasillo que conducía a la sala de juntas. Ricardo respiró hondo, hinchando el pecho, y dio el primer paso hacia su coronación. No se dio cuenta de la figura discreta que esperaba junto a la puerta, el mismo hombre de traje gris que le había entregado la invitación. Marcos lo observó acercarse, notando el andar arrogante, la barbilla levantada, la mirada desafiante. No había ni rastro de duda o introspección en aquel hombre. Era un recipiente de pura soberbia, incapaz de ver más allá de su propio ego inflado. Marcos abrió la puerta de la sala de juntas para él, con un gesto cortés que era a la vez un servicio y una sentencia. «Adelante, señor Ricardo», dijo, su voz perfectamente plana. «Le están esperando». Ricardo le dedicó una mirada condescendiente, como un rey a un lacayo, y entró en la sala, listo para recibir su gloria. Al cruzar el umbral, no tenía forma de saber que no estaba entrando en un escenario de triunfo, sino en una jaula de cristal diseñada meticulosamente para su propia y espectacular destrucción. Dentro de la sala, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos se volvieron hacia Ricardo cuando entró. Él interpretó sus miradas de ansiedad como admiración y respeto. Caminó con paso firme hacia el centro de la habitación, esperando que alguien le indicara dónde sentarse o qué hacer. Se sentía grande, importante, el hombre del momento. Se detuvo frente a la mesa, adoptando una postura de atención respetuosa, el soldado ejemplar esperando su medalla. El silencio se prolongó durante un latido de corazón demasiado largo, un silencio que empezó a carcomer los bordes de su confianza. Una pequeña semilla de duda comenzó a germinar en su mente. ¿Por qué nadie decía nada? ¿Por qué lo miraban de esa manera tan extraña, como si fuera un espécimen bajo un microscopio? La sonrisa ensayada en su rostro comenzó a sentirse rígida, una máscara de yeso que amenazaba con resquebrajarse. Desde su posición en el podio, Marcos observaba la escena con una satisfacción fría y distante. Veía la arrogancia de Ricardo luchando contra la creciente confusión. Era el momento exacto que él y Alejandro habían planeado. Dejar que el silencio hiciera su trabajo, que la propia soberbia del guardia lo dejara expuesto y vulnerable antes de que se pronunciara una sola palabra. Marcos cruzó una mirada fugaz con la puerta del fondo de la sala, una señal casi imperceptible. Todo estaba en su lugar. La trampa estaba preparada, el cebo había sido tomado, y la presa estaba ahora en el centro de la arena, completamente ajena al depredador que estaba a punto de revelarse. Aquel era el error que sellaría el destino de Ricardo. Creer que el mundo giraba a su alrededor, sin darse cuenta de que él solo era un peón en un juego mucho más grande y letal. Mientras Ricardo esperaba, el recuerdo de la mañana volvió a él, pero no como una advertencia, sino como una justificación de su éxito. El mendigo, la escoria, la basura, había limpiado la entrada, había protegido la imagen de la empresa. Eso era lo que los de arriba valoraban: resultados, orden, una fachada impecable. Se reafirmó en su convicción, aplastando la pequeña semilla de duda. Él era el héroe de esta historia, el guardián en la puerta. Estaba tan absorto en su propia narrativa de grandeza que no oyó el sonido casi inaudible de las puertas dobles abriéndose a sus espaldas. No sintió el cambio en la atmósfera de la sala, cómo la expectación se convertía en un asombro reverencial. Su mundo estaba a punto de implosionar y él seguía mirando en la dirección equivocada. La sombra se proyectó sobre la mesa de caoba antes de que la figura se hiciera completamente visible. Una presencia que no necesitaba hablar para imponer su autoridad llenó la habitación. Ricardo, sintiendo el cambio repentino en la energía de la sala, finalmente se giró. Y entonces lo vio. Vio el rostro. El mismo rostro curtido por el frío, los mismos ojos penetrantes que lo habían observado desde el suelo de cemento. Pero ahora, ese rostro estaba enmarcado por un traje de miles de dólares, y esos ojos no contenían tristeza,
sino el poder tranquilo y absoluto de un rey a punto de dictar sentencia. El universo de Ricardo se detuvo. El aire fue succionado de sus pulmones. El hombre al que había llamado basura estaba de pie en la cabecera de la mesa, y todos los hombres más poderosos de la empresa lo miraban con un temor que rozaba la adoración. La semilla de la duda no germinó. Explotó, arrasando todo su mundo en una fracción de segundo. El elemento oculto, la verdad devastadora, ya no estaba oculto. Estaba allí, de pie, en carne y hueso, una encarnación de la justicia poética. El mendigo era el rey, y el guardia, que se creía un gigante, se dio cuenta de repente de que no era más que un insecto bajo la suela del zapato del hombre al que había intentado aplastar. El movimiento de la virada no había sido discreto. Había sido un terremoto silencioso, planeado en las sombras por un estratega maestro y su fiel ejecutor. Y ahora, con todas las piezas en su lugar y la verdad revelada en el rostro horrorizado de Ricardo, el espectáculo de la justicia estaba a punto de comenzar. La esperanza, que para Sofía era solo un anhelo lejano, estaba a punto de materializarse de la forma más contundente y pública imaginable, mientras que para Ricardo, el suspense había terminado, reemplazado por la certeza helada de una caída libre hacia un abismo sin fondo. Un silencio denso, casi sólido, se apoderó de la sala de juntas del piso 50, un vacío que absorbió el aire de los pulmones de todos los presentes. En el umbral, recortada contra la luz del pasillo, se erguía la figura de un hombre cuya mera presencia parecía alterar la gravedad de la habitación. No era un ejecutivo más, ni un consultor externo, era el mendigo. El mismo rostro, los mismos ojos penetrantes, pero ahora despojados del disfraz de miseria y revestidos con un traje de lana fría que costaba más que el salario anual de Ricardo. El cambio fue tan absoluto, tan violento en su sutileza, que el cerebro de Ricardo se negó a procesarlo. Su corazón se detuvo y luego se disparó con la fuerza de un pistón desbocado, bombeando un terror glacial por todo su cuerpo. Los rostros de los directivos se contrajeron en una mueca colectiva de asombro y pánico. El fantasma del que tanto habían oído hablar, el arquitecto de su mundo, don Alejandro Valdés, se había materializado. Y había elegido el rostro de un paria para hacerlo. La mente de Ricardo se fragmentó en un millón de cristales rotos. La arrogancia que lo había sostenido durante toda su vida se evaporó en una nube de pavor. Cada recuerdo de la mañana lo asaltó, no como un triunfo, sino como los clavos de su propio ataúd. El empujón, la palabra escoria, la burla cruel, basura. Esa palabra, que había saboreado con tanto placer, ahora resonaba en su cráneo como su propia sentencia de muerte. Un sudor frío le empapó la camisa, pegándosela a la piel. Sus rodillas, que minutos antes lo sostenían con una rigidez militar, se convirtieron en gelatina. Intentó tragar, pero su garganta se había cerrado, convertida en un nudo de puro terror. Miró a su alrededor, buscando una salida, una negación, cualquier cosa que pudiera detener aquella pesadilla. Pero solo encontró los ojos de los directivos fijos en él, no con simpatía, sino con el horror clínico de quien observa un desastre inevitable. Había humillado a un dios sin saberlo, y ahora se encontraba en el centro de su altar, a punto de ser sacrificado. Alejandro avanzó lentamente hacia la cabecera de la mesa, y cada uno de sus pasos era un martillazo en el alma de Ricardo. El silencio se prolongó, estirándose hasta un punto de tensión insoportable. Finalmente, habló. Su voz no era un trueno, sino una calma aterradora, una quietud que precedía a la tormenta más devastadora. «Buenos días», dijo, y las dos simples palabras parecieron hacer temblar los cimientos del rascacielos. «Les he convocado a todos hoy para una demostración práctica, una lección sobre el activo más importante y a menudo más ignorado de esta empresa, el valor humano». Hizo una pausa dramática, su mirada recorriendo cada rostro en la sala antes de clavarse, como dos estacas de hielo, en el del guardia de seguridad.
Algunos de ustedes creen que nuestro valor reside en la fachada de este edificio, en su impecable limpieza y su apariencia de poder. Hoy aprenderán lo equivocados que están. Con un gesto casi imperceptible de su mano hacia Marcos, la pantalla gigante que dominaba la pared cobró vida. La imagen que apareció en la pantalla era de una claridad brutal. La entrada de servicio, el viento agitando los papeles en el suelo y en el centro dos figuras, una encogida por el frío y la otra hinchada de poder. La sala entera contuvo la respiración mientras la escena se desarrollaba en un silencio sepulcral. Vieron el desprecio venenoso en el rostro de Ricardo, el empujón innecesario y cruel. Oyeron el sonido sordo del cuerpo de Alejandro golpeando el cemento, un sonido que, amplificado por el sistema de audio de la sala, pareció el de un hueso rompiéndose. Y entonces, la voz de Ricardo, su propia voz, llenó la estancia, cada sílaba goteando malicia. «¡Largo de aquí, escoria! ¡He dicho que te vayas, basura!». Las palabras proyectadas en aquel santuario de la riqueza y el éxito sonaron infinitamente más obscenas, más viles. Varios ejecutivos se encogieron en sus asientos, el bochorno tiñendo sus rostros de rojo. No solo estaban presenciando un acto de crueldad, estaban siendo cómplices de él, porque había ocurrido en su casa, bajo su guardia. El vídeo continuó, mostrando la llegada de Sofía. La sala observó cómo la joven limpiadora se acercaba con el café humeante, su pequeño acto de bondad brillando como un faro en medio de una oscuridad abrumadora. Vieron su expresión de empatía genuina, oyeron sus palabras de consuelo. Y luego, la grabación saltó a la escena posterior. La intimidación. La cámara había capturado perfectamente cómo Ricardo acorralaba a Sofía contra la pared, su cuerpo bloqueándole la salida, su rostro contorsionado por una ira mezquina. «Estás en mi lista, Sofía, un paso en falso, y te aseguro que estarás en la calle, rogando como él». La amenaza, desnuda y cruda, dejó a la sala sin aliento. Ya no se trataba de un maltrato a un desconocido, era un abuso de poder directo y premeditado contra una empleada vulnerable. La balanza de la opinión, si es que alguna vez hubo duda, se inclinó de forma aplastante. Ricardo ya no era un guardia celoso de su deber, era un matón, un tirano de poca monta expuesto a la luz más brillante y despiadada. Cuando la pantalla se fundió a negro, el silencio que quedó era aún más pesado que la propia oscuridad. Estaba cargado de juicio. Alejandro se levantó de su silla en la cabecera de la mesa, su figura proyectando una sombra que parecía engullir a Ricardo. Caminó lentamente a su alrededor, como un depredador que rodea a su presa ya herida de muerte. Ricardo temblaba de forma tan violenta que sus dientes castañeteaban. No se atrevía a levantar la vista del intrincado diseño de la alfombra, que de repente parecía un abismo a punto de tragárselo. Cada segundo de silencio era una tortura, una vuelta más del torniquete que le cortaba la respiración. Sabía que su carrera había terminado. Sabía que su vida, tal y como la conocía, se había hecho añicos, pero ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado la demolición total y absoluta que estaba a punto de sufrir. Aquello no iba a ser un despido, iba a ser un desollamiento público. «Señor Ricardo», comenzó Alejandro, su voz ahora con un filo de acero pulido. Se detuvo justo frente a él, obligándolo a sentir el peso de su presencia. «Usted me juzgó por la ropa que llevaba. En su mente, mi valor como ser humano era nulo. Me vio como un objeto, un estorbo que afeaba su entorno y actuó en consecuencia». Se inclinó ligeramente, su rostro a escasos centímetros del de Ricardo, forzándolo a escuchar cada sílaba. «Usted pronunció varias palabras, escoria, gentuza, pero hubo una en particular que pareció disfrutar especialmente». Hizo una pausa, dejando que la anticipación se convirtiera en agonía. «Me llamó basura». Dejó que esa palabra flotara en el aire, impregnada de toda la crueldad con la que Ricardo la había escupido. Una palabra interesante, porque ahora, mirando esta sala, mirándole a usted, me doy cuenta de que la única basura que hay aquí,
La única podredumbre que debe ser limpiada y arrojada fuera de este edificio de inmediato es un corazón lleno de odio y arrogancia, escondido bajo un uniforme que debería simbolizar protección. En un último y patético espasmo de autopreservación, Ricardo se derrumbó. Sus rodillas golpearon el suelo con un sonido sordo y cayó de bruces, agarrándose a los pantalones del traje de Alejandro como un náufrago a un trozo de madera. Las lágrimas, mezcladas con el sudor, surcaban su rostro descompuesto. «Señor Valdés, por favor, señor, yo no sabía quién era usted, lo juro. Solo cumplía órdenes, mantener la imagen. Tengo una familia, señor, hijos que alimentar. Por favor, piedad». Su llanto era un sonido gutural, el lamento de un hombre que ha perdido absolutamente todo y lo sabe. Su transformación fue grotesca y completa. El depredador arrogante se había convertido en un gusano suplicante, arrastrándose por el suelo que minutos antes pisaba con orgullo. Pero su ruego no encontró eco en el rostro de Alejandro, que permanecía tan impasible como una estatua de granito. La piedad era una moneda que Ricardo nunca había tenido, y por lo tanto, no podía esperar recibirla. Alejandro se apartó de él con un gesto de profundo asco, como si su contacto fuera contaminante. «Su familia no tiene la culpa de la oscuridad que usted alberga en su alma», replicó con una frialdad quirúrgica. «Usted no estaba cumpliendo órdenes. Estaba alimentando su ego enfermo a costa de la dignidad de los más débiles. Primero la mía, y luego de una forma aún más cobarde, la de una joven indefensa». Se giró hacia el jefe de recursos humanos, un hombre pálido que no se había movido de su asiento. «Señor Méndez, asegúrese de que el señor Ricardo recoja sus efectos personales, que sea escoltado fuera de este edificio ahora mismo. Su contrato queda rescindido con efecto inmediato por conducta grave e inaceptable, y por violar todos y cada uno de los valores fundamentales sobre los que se construyó el Grupo Vértice». La sentencia fue final, inapelable. 2 guardias de seguridad, antiguos compañeros de Ricardo que ahora lo miraban con una mezcla de miedo y desprecio, entraron en la sala y lo levantaron por los brazos. Ricardo no ofreció resistencia. Era un muñeco roto, un cascarón vacío cuya humillación final era ser arrastrado fuera de su reino por sus propios subalternos. Con Ricardo fuera de la sala, la atmósfera, aunque todavía tensa, comenzó a cambiar. La ejecución había terminado. Alejandro regresó a la cabecera de la mesa, su expresión todavía severa. Se dirigió a los directivos, cuya atención era absoluta. «Que nadie en esta sala olvide jamás lo que ha visto hoy», dijo, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «La crueldad es una enfermedad, la arrogancia es una ceguera, y el verdadero poder no reside en humillar a los que están por debajo, sino en elevarlos». Su mirada se suavizó por primera vez, un atisbo de la calidez que había mostrado como mendigo. «Ya hemos extirpado el cáncer. Ahora, permítanme mostrarles dónde reside la verdadera salud, el verdadero capital de esta empresa». Se giró hacia Marcos, que asintió discretamente. «Por favor, hagan pasar a Sofía». La orden flotó en el aire, cargada de un nuevo misterio. Los directivos intercambiaron miradas confusas. ¿Quién era Sofía? ¿Y qué papel jugaba en aquel drama corporativo de consecuencias sísmicas? La puerta lateral se abrió y Sofía entró en la sala de juntas. Llevaba su humilde uniforme de limpieza, sus manos aferradas a un trapo como si fuera un salvavidas en un océano de caoba y cuero. Su rostro era un lienzo de pura confusión y miedo. ¿Por qué la habían llamado allí? ¿Iba a ser despedida por haber ayudado al mendigo? Su corazón latía con la fuerza de un pájaro atrapado. Sus ojos recorrieron los rostros severos de los ejecutivos, deteniéndose finalmente en la imponente figura de la cabecera. Y entonces lo reconoció. Era él. El hombre del café. El hombre al que Ricardo había llamado basura. Pero ahora vestía como un rey y la miraba con la misma intensidad amable que recordaba. El mundo de Sofía se inclinó sobre su eje.
Una vertiginosa mezcla de terror y asombro la dejó sin aliento, anclada en el centro de la habitación más poderosa de la ciudad, completamente a merced de un misterio que no podía comprender. Alejandro le sonrió, una sonrisa genuina que disipó instantáneamente una parte del miedo de la joven. «Sofía, por favor, acércate. No tengas miedo». Su voz era ahora cálida, paternal. Sofía dio unos pasos vacilantes, sintiéndose completamente fuera de lugar. Alejandro se dirigió a la junta. «Damas y caballeros, esta mañana, cuando yo no era nadie, cuando era invisible para todos ustedes, esta joven me vio». Relató el simple acto de bondad de Sofía, pero sus palabras lo elevaron a la categoría de un acto heroico. Ella no tenía nada que ganar y sí mucho que perder. Podría haber perdido su trabajo, un trabajo que necesita desesperadamente, pero eligió la compasión por encima del miedo. Eligió la humanidad por encima de la indiferencia. Se volvió de nuevo hacia Sofía, que lo escuchaba con lágrimas silenciosas empezando a surcar su rostro. Mientras el señor Ricardo veía basura que debía ser desechada, Sofía vio a un ser humano que necesitaba calor. Ella, con un simple café, protegió el alma de esta compañía. La emoción en la sala era palpable. Los rostros cínicos de los ejecutivos se habían ablandado, conmovidos por la pureza de la historia. Y en el grupo Vértice, continuó Alejandro, su voz adquiriendo un tono solemne y poderoso, la bondad no pasa desapercibida, ni queda sin recompensa. Miró directamente a los ojos llorosos de Sofía. Sofía, por demostrar una integridad y un carácter que valen más que cualquier acción en bolsa, la empresa se enorgullece de ofrecerte una beca completa para que finalices tus estudios de enfermería, todos los gastos pagados. No tendrás que preocuparte por nada más que por aprender a cuidar de los demás, algo que ya haces de forma natural. El asombro en el rostro de Sofía fue tan absoluto, tan puro, que varios en la sala sintieron un nudo en la garganta. Apenas podía procesar lo que estaba oyendo. Era un sueño, una fantasía imposible hecha realidad. Pero Alejandro no había terminado. Su generosidad, como su justicia, era total. Y eso no es todo. Tu empatía es un activo demasiado valioso como para desperdiciarlo empujando un carrito de limpieza. A partir de hoy, se te ofrece un puesto en formación en nuestro Departamento de Recursos Humanos, con un salario que refleje tu nueva responsabilidad. Queremos que nos ayudes a construir una cultura empresarial donde la dignidad humana no sea una frase en un manual, sino el motor de cada una de nuestras acciones. Queremos que nos enseñes a todos a ver a las personas, no sus cargos. La revelación fue demasiado para Sofía. Un sollozo de pura alegría se escapó de sus labios, y las lágrimas, antes de miedo e incredulidad, ahora fluían libremente, lavando años de lucha y desesperanza. Era un giro del destino tan radical, tan abrumadoramente positivo, que casi parecía un milagro. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Uno de los directores más veteranos y cínicos de la Junta, un hombre conocido por su dureza, se levantó lentamente y comenzó a aplaudir. No era un aplauso formal, sino uno cargado de una emoción genuina. Pronto, otro se unió, y luego otro, y en cuestión de segundos, toda la sala de juntas estaba en pie, ofreciendo a Sofía una ovación atronadora y catártica. Aplaudían su bondad. Aplaudían la justicia poética que acababan de presenciar. Y se aplaudían a sí mismos, por ser parte de un momento de redención, el renacimiento de su propia empresa. En medio de la tormenta de aplausos, Sofía, la humilde limpiadora, se erguía como un símbolo de la esperanza más pura, la prueba viviente de que un solo acto de compasión podía, de hecho, cambiar el mundo. Alejandro observó la escena, su corazón lleno de una satisfacción profunda y serena. Había purgado la podredumbre y había elevado la virtud. La balanza, que se había inclinado peligrosamente hacia la crueldad, había sido restaurada con una fuerza abrumadora. El grupo Vértice ya no era solo un gigante de cristal y acero, un monumento a la ambición. A partir de ese día, gracias a la lección impartida y al ejemplo de Sofía, aspiraría a ser algo más.
Aspiraría a ser un faro, un recordatorio para todos de que el verdadero valor de un imperio no se mide por su altura en el horizonte, sino por la nobleza de las personas que lo sostienen desde sus cimientos, a menudo con nada más que un simple acto de bondad, como ofrecer una taza de café caliente en una mañana cruelmente fría. La justicia no solo se había hecho, se había convertido en la nueva y fundamental ley de su reino. El eco del aplauso atronador llenó la sala de juntas, no como un sonido protocolario, sino como una ola de liberación catártica, un torrente de emoción contenida que finalmente encontraba una salida. Cada par de manos en aquella sala, pertenecientes a los hombres y mujeres más poderosos de la empresa, se unían en un tributo sincero, no solo a la joven que tenían delante, sino al principio que ella representaba. Sofía permanecía en el centro de aquella tormenta de aclamación, temblando, con el rostro bañado en lágrimas que ya no eran de miedo o de tristeza, sino de una alegría tan pura y abrumadora que parecía un sueño del que temía despertar. Sentía las miradas de todos sobre ella, pero por primera vez en su vida, no eran miradas que la juzgaban o la ignoraban, eran miradas de admiración, de respeto. En ese instante, dejó de ser la limpiadora invisible para convertirse en el corazón visible y palpitante del Grupo Vértice, un símbolo viviente de que la bondad era la inversión más rentable que existía. Alejandro se acercó a ella mientras los aplausos comenzaban a amainar, su imponente figura ahora irradiando una calidez paternal. Con un gesto suave, le ofreció un pañuelo de lino. «Estas lágrimas, Sofía», dijo con una voz que era a la vez suave y resonante, «son el dividendo más valioso que esta empresa ha generado en años». Se dirigió a la junta, pero sus palabras eran para ella. «Lo que he anunciado no es un regalo. Es el reconocimiento de un mérito. Has demostrado tener la visión y el coraje que muchos en esta sala, incluyéndome a mí, habíamos empezado a olvidar. Queremos que tu integridad sea una luz que guíe nuestras decisiones futuras». Tomó su mano, una mano agrietada por el trabajo duro, y la estrechó con firmeza frente a todos. «Bienvenida al futuro del Grupo Vértice, Sofía, un futuro que tú nos has ayudado a construir hoy». Aquel apretón de manos no fue un simple saludo. Fue un pacto, la transferencia de un legado, la coronación de una reina vestida con el uniforme más humilde. La recompensa de Sofía no era una simple promesa etérea, se materializó con una eficiencia implacable. Antes de que la reunión terminara, el director de Recursos Humanos, ahora con un renovado y temeroso celo por su trabajo, ya tenía en su tableta la orden de procesar la beca completa para la mejor universidad de enfermería del país. No se trataba solo de la matrícula, cubría alojamiento, libros, un estipendio mensual que le permitiría a su familia vivir con holgura y a ella dedicarse por completo a sus estudios. Su nuevo contrato en la empresa ya estaba redactado, con un programa de mentoría personal dirigido por la vicepresidenta de operaciones. En menos de una hora, la vida de Sofía se había reescrito por completo. El peso aplastante de la supervivencia económica, que había cargado sobre sus hombros desde la adolescencia, se desvaneció, reemplazado por la deslumbrante y casi vertiginosa ligereza de un futuro sin límites. Mientras Sofía intentaba asimilar la magnitud de aquel milagro, su mente voló hacia su madre, hacia las noches en que la veía llegar a casa con los huesos doloridos por un doble turno, hacia todas las veces que habían soñado juntas con un futuro mejor. Aquel triunfo no era solo suyo, era la redención de generaciones de sacrificio silencioso. Era la prueba de que las lecciones de su madre sobre la dignidad y la compasión no eran cuentos de hadas, sino la brújula más precisa para navegar por el mundo. El dinero, el prestigio, el nuevo cargo. Todo palidecía en comparación con la abrumadora certeza de que había hecho lo correcto, de que su pequeño acto de humanidad había hecho eco en el universo, y éste le había respondido con una bendición que superaba toda imaginación. La justicia se dio cuenta con una claridad que la hizo llorar de nuevo. A veces no es ciega. A veces simplemente espera el momento adecuado para abrir los ojos y ver directamente al corazón. Al mismo tiempo, en un universo paralelo de vergüenza y desolación, Ricardo era escoltado fuera del edificio. Su salida no fue discreta.
Alejandro se había asegurado de que su despido fuera tan público como la humillación que él había infligido. Mientras caminaba por los pasillos de mármol que antes recorría con el pecho hinchado de orgullo, sentía cientos de ojos clavados en su nuca. Los empleados que antes lo saludaban con un respeto temeroso, ahora se apartaban a su paso, susurrando entre ellos. Las miradas no eran de compasión, sino de un frío y absoluto desprecio. Vio en sus rostros el reflejo de su propia crueldad, el eco de todas las pequeñas tiranías que había cometido a lo largo de los años. Cada empleado al que había menospreciado, cada subalterno al que había intimidado, era ahora un juez en el tribunal de su desgracia. Su caída no fue solo profesional, fue social, un exilio de la comunidad que él creía gobernar. Al llegar a la entrada principal, las puertas de cristal se abrieron automáticamente, expulsándolo al frío de la calle, el mismo frío del que Alejandro había intentado protegerse horas antes. Por un instante, vio su propio reflejo en el cristal impecable. Un hombre desaliñado, con el rostro desencajado por el pánico y la vergüenza, un cascarón vacío despojado de su uniforme y de su poder. Ya no era Ricardo, el jefe de seguridad. Era solo un hombre, despedido, humillado y completamente solo. El mundo que había protegido con tanto celo ahora le daba la espalda, indiferente a su destino. Miró hacia arriba, al coloso de cristal y acero que era el Grupo Vértice, y por primera vez lo vio no como su reino, sino como un monumento a su propia y monumental estupidez. Había confundido el edificio con el alma de la empresa, y al hacerlo, había perdido ambas cosas. La justicia para Ricardo fue tan absoluta como la recompensa de Sofía. Su despido fue catalogado como conducta grave, una marca que lo seguiría por el resto de su carrera, haciéndole casi imposible encontrar un trabajo similar en el sector. Perdió su pensión, sus beneficios y con ellos el respeto de su propia familia cuando la historia de su vergonzosa caída se hizo pública. Se convirtió en una leyenda urbana dentro de la empresa, una historia de terror que los nuevos empleados escucharían para recordarles que en el Grupo Vértice el abuso de poder era el único pecado capital. Su nombre, antes sinónimo de una autoridad temida, se convirtió en un sinónimo de arrogancia y ruina. Su castigo no fue solo la pérdida de un trabajo, fue la aniquilación total de la identidad que había construido sobre los cimientos podridos de la crueldad y el desprecio. De vuelta en la sala de juntas, una vez que la emoción se asentó, Alejandro se dirigió a sus directivos por última vez. Su tono ya no era el de un juez dictando sentencia, sino el de un líder forjando un nuevo camino. Lo que ha ocurrido hoy no es un evento aislado. Es una declaración de principios. Es el nuevo estándar operativo del Grupo Vértice. A partir de ahora, cada promoción, cada bonificación, cada decisión de contratación se medirá no solo por los resultados financieros, sino por una nueva métrica, el cociente de empatía. Sus ojos recorrieron la mesa y cada ejecutivo sintió el peso de esa nueva directiva. Quiero que construyan equipos de personas que se cuiden unas a otras. Quiero que lideren con compasión. Porque un imperio construido sobre la brillantez sin humanidad es solo un castillo de arena, destinado a ser barrido por la primera ola de la verdad. El impacto de sus palabras fue profundo y duradero. Los ejecutivos, hombres y mujeres curtidos en el mundo despiadado de los negocios, salieron de aquella sala transformados. Habían sido testigos no solo del poder absoluto de su fundador, sino de la fuerza inquebrantable de sus convicciones morales. Comprendieron que la cultura de la empresa, a menudo relegada a un segundo plano frente a los beneficios, acababa de convertirse en el pilar central de la estrategia corporativa. La historia de Ricardo y Sofía se grabó en la memoria colectiva de la organización, un recordatorio constante de que las acciones más pequeñas, ya fueran de crueldad o de bondad, podían tener las consecuencias más sísmicas. El Grupo Vértice no solo había sido purgado, había renacido, con un alma renovada y un propósito más claro que nunca. La escena se desvanece de la opulencia de la sala de juntas para dar paso a la reflexión final, a la moraleja que trasciende los muros de cualquier empresa. La historia que hemos presenciado
es más que el relato de un día en la vida de un guardia, una limpiadora y un millonario. Es una fábula moderna sobre la naturaleza del verdadero valor, una lección que resuena en cada rincón de nuestras propias vidas. Nos recuerda una verdad tan antigua como el tiempo, pero que a menudo olvidamos en el ajetreo de nuestro día a día, que la esencia de una persona no reside en la tela de su traje, en el saldo de su cuenta bancaria o en el título que ostenta en su tarjeta de visita. El verdadero valor, el único que perdura, se encuentra en la fortaleza de su carácter y en la compasión de su corazón. Esta historia nos enseña que un traje caro puede ocultar un alma vacía y un corazón podrido, mientras que las ropas más humildes y gastadas pueden vestir a un rey de espíritu noble. Nos advierte sobre la ceguera de la soberbia, que nos lleva a juzgar el libro por su cubierta, a despreciar a aquellos que consideramos inferiores, sin darnos cuenta de que, a menudo, son ellos quienes poseen la riqueza que realmente importa. La integridad, la resiliencia y la capacidad de ofrecer bondad sin esperar nada a cambio. Ricardo creía que protegía un imperio de cristal y acero, pero la verdadera fortaleza, el pilar que sostenía todo, era la humanidad silenciosa y digna de personas como Sofía, a quienes él consideraba invisibles. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos sido Ricardo? ¿Cuántas veces hemos emitido un juicio rápido y cruel basado únicamente en las apariencias? Quizás no con un empujón físico, pero sí con una mirada de desdén, con una palabra displicente o con la fría indiferencia. Juzgamos al que no viste como nosotros, al que no habla como nosotros, al que no tiene lo que nosotros tenemos, y al hacerlo, nos empobrecemos, nos cerramos a la posibilidad de encontrar la nobleza en los lugares más inesperados. Cada juicio precipitado es una oportunidad perdida, una puerta que cerramos a la conexión humana, la única conexión que realmente puede enriquecer nuestra existencia. Y por otro lado, ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ser una Sofía? ¿Cuántas veces hemos visto una pequeña injusticia, un acto de desprecio, y hemos mirado hacia otro lado por miedo, por comodidad o por la falsa creencia de que nuestro pequeño gesto no cambiaría nada? Sofía nos enseña que la bondad no necesita ser grandiosa para ser poderosa. Un simple café, una palabra amable, un gesto de reconocimiento a la dignidad de otro ser humano pueden ser un faro en la oscuridad más profunda. Estos actos no solo alivian el sufrimiento ajeno, nos elevan a nosotros mismos, reafirman nuestra propia humanidad y envían ondas de luz al mundo que tienen el poder de provocar cambios inimaginables. La lección final es, por tanto, una de esperanza y de responsabilidad. La esperanza de que la justicia, aunque a veces parezca tardar, siempre encuentra su camino para recompensar la virtud y castigar la malicia. Y la responsabilidad de elegir cada día qué papel queremos jugar en el gran teatro del mundo. Podemos elegir ser el juez arrogante que construye muros, o podemos elegir ser el alma compasiva que tiende puentes. La historia de Alejandro, Ricardo y Sofía nos demuestra de forma contundente que esa elección no solo define nuestro destino, sino que tiene el poder de definir el mundo que nos rodea, convirtiéndolo en un lugar más justo, más digno y más humano para todos. ¿Te ha conmovido esta historia? ¿Crees que la bondad siempre debe ser recompensada y la arrogancia puesta en su lugar? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si crees que este mensaje es importante y que más gente debería recordarlo, comparte este video con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más historias que tocan el alma y nos recuerdan el verdadero valor de ser humanos.